Hoy vamos a platicar de un tema muy importante, un tema que es relevante y que hay que visibilizar en medio de lo que hemos vivido en este último año, que es la pandemia de COVID-19. Y me refiero al tema de la migración. ¿Cómo ha impactado el coronavirus, el tema del COVID-19 y esta pandemia en los flujos migratorios en el mundo y particularmente en México y en Jalisco, donde sabemos que hay un paso muy importante de migrantes? Y para ello me da mucho gusto saludar esta noche, y ya está con nosotros Luis Enrique González Araiza. Él es el director general de FM4, esta organización que se ha dedicado ya por muchos años a atender justamente el tema de los migrantes en Jalisco. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Gracias por aceptar esta entrevista con Rumbo MX. Buenas noches. Sí, buenas noches a ti y a todos tus televidentes. Buenas noches. ¿Cómo ha impactado la pandemia a los migrantes en general? Y nos podemos ir de lo general a lo particular en el caso de México y, por supuesto, de Jalisco. Pues sí, efectivamente el flujo migratorio con la pandemia de COVID-19, digamos, sufrió una disminución por la propia geopolítica regional. Recordarás la mayor parte de la región de los países del norte de Centroamérica, además de México y Estados Unidos, cuando inició la pandemia. Bueno, salvo México, que no cerró fronteras, los demás países sí lo hicieron, ¿no? O sea, Estados Unidos hizo un cierre de fronteras, paulatinamente Guatemala, Honduras, El Salvador, y entonces eso propiamente hizo que la disminución del flujo migratorio se diera, ¿no? Pero que no, aunque se vio reflejada, por ejemplo, te lo diría con nosotros en el albergue, al inicio de la pandemia, digamos que quizás 10 personas extranjeras tocaban la puerta al día o menos, ¿no? Y paulatinamente, conforme estos estados nacionales fueron abriendo sus fronteras por ahí del mes de agosto, octubre, empezamos a ver un flujo mayor, ¿no? Ahora, también quiero comentarte que respecto al escenario migratorio mexicano, pues en términos prácticos, antes de la pandemia, nosotros, aunque no habíamos cerrado fronteras, sí habíamos creado ya un muro institucional para bloquear el caminar, el migrar de las personas en movilidad humana. Recordarás un poco que terminamos el sexenio de Enrique Peña Nieto con estas imágenes muy espectaculares y deleznables por parte de la entonces Policía Federal, con un helicóptero Black Hawk sobrevolando el río Suchiate, ¿no? Haciendo gala de esa fuerza, de ese músculo, ¿no? Y cuando inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, digamos, los primer trimestre de su gobierno, hace un driblaje completamente de 180 grados de esta política securitizante que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto apuntaló. Tú recordarás, voy a irme un poco más atrás, 2014 con la iniciativa Mérida, se inauguró el Plan Integral Frontera Sur en 2014, que significó en términos prácticos como una securitización de la frontera sur a través de las instituciones de seguridad en ese entonces, ¿no? De los 3 órdenes de gobierno, y se bloqueó, por otra parte, el acceso al ferrocarril, ¿no? A una parte de las líneas del ferrocarril, ¿no? Y esa política pues se fue complementando año con año hasta que llegamos a la escena que te menciono, ¿no? Con las caravanas de personas migrantes y cómo el despliegue de la fuerza del Estado hacía para detenerlas, ¿no? Luego viene el gobierno de Andrés Manuel y veníamos también de haber firmado el Pacto Mundial de Migración, que tiene como lema una migración segura, ordenada y regular. Y digamos que el primer trimestre hizo gala de ello, ¿no? La diáspora de personas que viajaban en las caravanas ingresaron a nuestro país de forma regular a través de algo que la ley de migración conoce como razones humanitarias, una forma temporal de ingreso, y
pues así fue la política, ¿no? Que hubo. Sin embargo, el segundo trimestre del 2019 cambió completamente todo esto, ¿no? Con la coyuntura, recordarás en ese entonces, Donald Trump y el gobierno mexicano, junto con el gobierno de Justin Trudeau, estaban negociando lo que hoy tenemos como el NAFTA 2.0 o TEMEC, ¿verdad? Sí. Y un poco la moneda de cambio para poder firmar ese convenio fue completamente abrazar la agenda securitizante estadounidense en nuestras fronteras, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que externalizamos completamente la frontera estadounidense a nuestro territorio, ¿no? Desde que aceptamos eso y firmamos un instrumento de derecho internacional enteramente violatorio que se llama el Acuerdo de Tercer País Seguro, ¿no? Que significaba en la práctica que México funge como un patio trasero de Estados Unidos, en donde lo que hacemos es detener a las personas que solicitan la protección internacional en Estados Unidos, hasta en tanto Estados Unidos determine el estado procesal que guardan sus solicitudes, ¿no? Y de ahí que llegamos a tener en 5 puntos fronterizos alrededor de 65,000 personas esperando poder ingresar a Estados Unidos y ver sus trámites de asilo, ¿no? Hecho que ahora con el gobierno de Biden, el primer día, tú recordarás también que asume la presidencia Joe Biden en enero, lo que hace es firmar 17 decretos dando al traste con esas órdenes ejecutivas que había hecho Donald Trump, entre ellas este acuerdo de tercer país seguro, ¿no? Entonces, te estoy tratando como de relatar un contexto donde incluso hasta antes de la pandemia, porque todo esto ocurrió en el 2019, digamos que poco a poco México blindó el país para evitar el flujo migratorio, ¿no? O sea, eso es lo que me gustaría dejar como muy asentado, ¿no? O sea, antes de la pandemia el flujo ya había disminuido. Obviamente con la pandemia pues todo esto se exacerba y le das la perfecta, eso es, digo, de las cosas negativas que se generaron en los discursos políticos internacionales, es que ahora con la pandemia le das como la perfecta excusa a las naciones para disminuir o bloquear más la entrada de personas, ¿no? Qué interesante lo que nos comentas, Luis Enrique. ¿Qué está pasando con estos migrantes que ya no están moviéndose porque encuentran el muro de la Guardia Nacional, en el caso de México, en la frontera sur, que esto motivado también por la presión de Donald Trump y por el sometimiento del gobierno mexicano, que por una parte habla del respeto a la soberanía, pero recordemos que Donald Trump amenazó con imponer aranceles al comercio mexicano si no aceptaban este tema. Ahora llega el presidente Joe Biden desde enero, ya estamos en marzo, no ha habido un cambio significativo en la política en la frontera sur. ¿Crees que habrá un cambio en la frontera sur? Te lo pregunto. Y también, ¿qué está pasando con estos migrantes que no pueden salir de su país? ¿Qué están viviendo y qué consecuencias hay de que no puedan buscar una mejor calidad de vida en otro lugar? Pues mira, ahora poco a poco se está a cuentagotas, pero sí estamos viendo un cambio en la política exterior estadounidense. Simplemente te digo, al menos en términos legales y jurídicos, con la derogación de estos decretos ejecutivos que Donald Trump de manera sistemática pues expedía y que luego tenían que ser litigados vía cortes estadounidenses para echarlos hacia abajo, ¿no? Digo, recordarás tú y las personas que nos están viendo, cuando en su momento se determinó la separación de familias en los centros de detención, ¿no? Por parte del ICE y de la patrulla fronteriza. Claro. Y estas escenas tan dantescas y deleznables donde tenías a los niños, niñas y adolescentes no acompañados, o con familia, pero que los familiares no pudieron acreditar el entroncamiento, que los tenías en jaulas, ¿no? O sea, y que luego vía corte se dio para abajo se echó al traste esa orden, ¿no? Ahora, poco a poco, insisto, con la llegada de Biden, al menos en términos legales, algunas de las órdenes que estaban vigentes también se derogaron. Y poco a poco, por ejemplo, sí estamos viendo una movilización en la frontera norte, ¿no? En la frontera norte, todas esas personas que estaban a la espera de ingresar a Estados Unidos para llevar en Estados Unidos
a cabo lo que el derecho internacional de refugiados les establece, que es poder solicitar la protección internacional en ese país donde lo están requiriendo o lo están solicitando, que es Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, las agencias internacionales, obviamente a la vanguardia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, está generando estrategias para que esta población pueda ingresar a Estados Unidos y dejar esos campamentos o esos asentamientos irregulares que tenían por frontera, ¿no? O sea, por ejemplo, eso te diría que sí está sucediendo. Ahora, particularmente en la frontera sur, yo no, personalmente no creo que haya un cambio por parte del Estado mexicano. Este muro institucional que, insisto, que en su momento puso Peña Nieto en el 2014 con el Plan Integral Frontera Sur, que después se diluyó con el primer trimestre Andrés Manuel y después volvió reloaded, ¿verdad? O sea, volvió recargado ahora con esta nueva política y que ya tú hablaste de este actor. Anteriormente, Edgar, jurídicamente hablando, solo había un actor gubernamental que estaba legitimado para hacer detenciones en este país y que era la Guardia Nacional, perdón, el Instituto Nacional de Migración era el único que tenía la jurisdicción y competencia para detener personas y pedirte a ti o a mí, acredítate como mexicano. Pero a partir del gobierno de Andrés Manuel, pues se agrega un actor más, que es la Guardia Nacional, que ese también está legitimado para poder hacer detenciones. Es decir, agregan factores para blindar la seguridad fronteriza. Y desde mi perspectiva no creo que cambie esto, ¿no? Incluso ahora, o bueno, anteriormente con la postura que tenía Donald Trump con los países del norte de Centroamérica, pasaba lo mismo, ¿no? Porque estos países del norte de Centroamérica, Edgar, firman este mismo tratado de tercer país seguro que te menciono en México, lo firmaron paulatinamente cada uno de esos 3 países, ¿no? Y entonces, pues se comprometían literalmente a externalizar la frontera estadounidense hasta sus territorios, ¿no? Y lo hemos visto como muy concretamente con el papel que tiene el gobierno guatemalteco respecto a las últimas caravanas de personas centroamericanas que han tratado de ingresar a México. O sea, ni siquiera han podido cruzar nuestro país, claro, porque su camino es bloqueado directamente por el gobierno guatemalteco. Pero acá lo trascendental es que todos estos países, al menos que los 3 que te menciono, han firmado y ratificado el instrumento que es la piedra angular del derecho internacional de los refugiados. Y recordaremos solamente tú, yo y las personas que nos ven que un refugiado es aquella persona que huye de un país de origen o de residencia porque tiene un temor fundado de persecución, es decir, que su vida corre peligro. Y entonces, al no tener una protección de ese estado donde reside o donde es originario, solicita a un país segundo o tercero que lo proteja. Eso es el derecho al asilo, ese es el refugiado. Y entonces, nuestro país, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que firmaron esta convención, como yo te menciono, estarían obligados a proteger a aquella persona extranjera que le solicita ese derecho al asilo. Pero vámonos por partes. ¿Guatemala, Honduras y El Salvador son seguros para que ellos pidan asilo? Pues no, claro que no, porque pues no, son estados que las personas están saliendo por esa violencia. Pero también te voy a dar, o sea, esa es la gran ironía. ¿México también es seguro para pedir asilo con estos escenarios de violencia que tenemos? El desplazamiento interno forzado que vivimos, el estado de Jalisco con el mayor número de personas desaparecidas, segundo en feminicidios. Es decir, también es ciertamente muy paradójico que las personas vean en nuestro país un lugar para solicitar asilo. Pero bueno, a final de cuentas lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que está obligado el Estado mexicano? Procurarles un mecanismo para que lo puedan hacer. Y en el ínter que lo piden, generar las políticas públicas de integración para que puedan tener un empleo, poder autodeterminarse y gestionar su nueva vida, porque recordemos que una persona refugiada, Edgar, no puede regresar a su país de origen, porque si regresa lo matan. Entonces, como país, México está obligado a generar esas políticas de integración. Luis Enrique, se ha hablado mucho y yo escuchaba de repente cuando comenzaba el gobierno de López Obrador, hablaba de la necesidad de que se destinaran recursos para Centroamérica, ¿no? Incluso Marcelo Ebrard dijo que Estados Unidos metería $5,000 millones, que yo no sé cómo se atrevió a decir eso, porque claro que Donald Trump no iba a acceder, de hecho nunca supimos de ese dinero.
Y ahora con el tema de Joe Biden, la administración de Biden sí está hablando de la necesidad de mejorar el desarrollo de esa región de Centroamérica y posiblemente hasta del sur de México y de las regiones más golpeadas por la pobreza en México y en Centroamérica. ¿Crees que veamos pronto realmente una política donde se pueda desarrollar mejor esta zona? ¿Cuánto tardaría? También te lo pregunto, ¿cuánto tardaría o cómo podemos ver resultados para que la gente realmente encuentre en su hogar o en su país de origen una estabilidad de seguridad y de desarrollo económico para que no tenga que emigrar? Bueno, te diría que Estados Unidos tiene tratando de generar desarrollo en la región, pues lo que va del siglo XX, ¿no? Y XXI. O sea, claro, con distintos matices, ¿verdad? Y eufemismos, ¿verdad? Digo, si alguien sabe de la intervención que ha tenido Estados Unidos en una región es Centroamérica. O sea, el intervencionismo de Estados Unidos en Centroamérica lo tienen desde la propia, desde que trataban de consolidarse como estados nacionales, ¿no? Y un intervencionismo que va desde el económico, United Fruit Company, ¿te suena? Sí, claro, sí. Bueno, entonces hasta económico, militar, diplomático. O sea, en todo sentido, Estados Unidos, digo, la sede del Comando Norte, que geopolíticamente es estratégico para Estados Unidos, se encuentra en Centroamérica basada. O sea, yo realmente... El fraude en Honduras, bueno, Bueno, claro, fue totalmente apoyado por Estados Unidos. por eso te digo, o sea, siempre ha habido un intervencionismo por parte de Estados Unidos, donde entonces esta bandera del desarrollo, yo la pondría siempre entre comillas, ¿no? O sea, tú ya lo mencionas, Manuel Zelaya cae de puesto a través de un golpe de Estado, donde literalmente fue apoyada la plutocracia que está ahorita vigente en Honduras por parte del gobierno estadounidense, ¿no? O sea, los intereses de Estados Unidos en la región son vastos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estos países donde sistemática e históricamente han sido violentados, ¿no? Desde su propia toma de decisiones de cómo se autodeterminan en el ejercicio del poder, hasta, insisto, económica, militar, diplomáticamente, veo poco realista que en los primeros 4 años de Biden pueda hacer un cambio significativo, porque estos procesos migratorios se han estado gestando, Edgar. O sea, este fenómeno de consolidación de un grupo de delincuencia transnacional llamado Mara Salvatrucha con distintas denominaciones. Tú y tu radioescuchas pueden seguir este portal valiosísimo de periodismo que se llama El Faro, ¿no? Sus compañeros salvadoreños, ¿no? Donde puede uno abrevar a eso. Son procesos que se han gestado en décadas. O sea, la gente no está migrando por lo que pasó hace un año o dos. Claro. Hay procesos de violencia que han sido incubados por 1, 2 o 3 décadas, ¿no? Entonces, Sí. creo que esa bandera del desarrollo es poco realista con lo que está sucediendo, ¿no? Claro, violencia y un control impresionante de muchas de las actividades, ¿no? Por ejemplo, la extorsión, que es durísima, ¿no? Extorsionan a los pequeños comerciantes prácticamente en su totalidad y si no tienen dinero para pagarlos, los matan. O sea, está viviendo una situación muy complicada la región, como dices, no de ahora, de muchísimos años atrás y no hay quien le ponga freno. Sí, completamente, ¿no? Y luego también, pues agreguemos que esta violencia, pues ha generado, digamos, picos, ¿no? Picos en cada uno de estos, principalmente estos 3 países del norte de Centroamérica, ¿no? En su momento fue San Salvador, la capital con la tasa hay una tasa hay un indicador, perdón, que la Organización Mundial de la Salud tiene, que es muertes violentas, homicidios violentos por cada 100,000 habitantes, ¿no? Se supone que una democracia consolidada, comillas, tiene que tener este indicador de menos de 10 por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y esto en estos países, pues, se eleva la tasa hasta 60, 70 personas, ¿no? Por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, y que, como te digo, paulatinamente se han estado rolando estos primeros puestos en la región, ¿no? Llegó un momento me parece 2018-17, donde el San Salvador era el lugar más violento en el mundo, ¿no? A través de esta tasa, ¿no? Entonces, insisto, son procesos que se han estado gestando y que se mantienen. Y que mientras que tengamos este modelo económico rapaz donde
donde lo que hace gala es de los procesos de desigualdad tan marcados, ¿no? Y de las asimetrías sociales, pues esto se va a engarzar con delincuencia organizada, con precarización de condiciones de vida, de trabajo, y pues tienes el caldo perfecto, ¿no? Donde no solamente ya las personas están migrando por una cuestión económica, está imbrincada. Ahora, en estos países, incluidos también el nuestro, en algunas regiones del país, la violencia económica con la violencia directa, con la violencia política, todo está imbrincado y no puedes separarlo, no puedes decir, es un migrante económico. Esa visión que, por ejemplo, los jaliscienses teníamos, ¿no? Cuando en la década de los 40, 50, 60 se iban nuestros bisabuelos a ser braceros, ¿no? A Estados Unidos, a esta migración circular, trabajaban una temporada, cuando venía el periodo invernal regresaban, generaban con eso desarrollo, todo eso no es migro por ni una chamba adecuada, no, es migro porque me están pidiendo el impuesto de guerra, porque no puedo pagar y porque no tengo otras condiciones, ¿no? Claro. ¿Cómo? Perdón, te estuvimos medio perdiendo un poco en la señal. Vamos a ver si... Parece que ya te tenemos de regreso. Sí, no sé si quieras concluir la idea. Sí, o sea, lo que decía es que en la teoría migratoria se nos habla de desplazamientos forzados, ¿no? Hay orígenes del desplazamiento forzado, ¿no? Que es, grosso modo, 3 orígenes, el económico, el de violencia directa y el medioambiental. Lo que yo te digo es que en estas regiones, por lo menos en esta región de los países del norte de Centroamérica, estas 3 no están aisladas una de otra, sino que luego hay diásporas o hay desplazamientos que están imbrincados, ¿no? Es una persona que por motivos de una violencia social no tiene acceso a la educación, por lo tanto no tiene acceso a un buen trabajo, y entonces tiene un empleo precario, pero luego ese empleo precario se precariza más porque llega un delincuencia organizada y le pide impuesto de guerra, y entonces me doy a entender, es un caldo, ¿no? Que genera que las personas o se van de esos lugares o se mueren, ¿no? O las matan y luego y se mueren y luego las matan. Es decir, es una suma constante de violencias, ¿no? Lo que se claro. Me gustaría que nos contaras algo del tema de la organización de FM4, cómo ha impactado la pandemia en ustedes, cómo han logrado trabajar en esta situación de COVID-19 con los migrantes en el estado. Pues mira, te diría que cambiando muchos de nuestros protocolos de bioseguridad para ingreso, haciendo monitoreos constantes de las personas que tenemos dentro del albergue, en signos vitales, en nivel de oxigenación, temperatura, haciendo gala de estas medidas de la OMC, ¿verdad? Que son básicas de procurar uso irrestricto en todo momento del cubrebocas, salvo cuando uno toma una ducha o come alimentos, traer todos, colaboradores, voluntarios, migrantes, refugiadas, todos cubrebocas, un poco restringir las salidas que no sean más allá del trabajo para aquellos que tienen trabajo, ¿no? O sea, un poco también, pues tratar de este tema que me parece que ahora ya, por la propia postura gubernamental, ya ahora todo se apela a este concepto de la responsabilidad individual, ¿verdad? Que bueno, uno tiene que seguir, aunque luego haya contradicción con la propia respuesta gubernamental, donde tú ves afuera en la calle que pues parece que la pandemia ya concluyó, ¿verdad? Por decreto, claro. ¿No? Pero bueno, está pasando. O para muchos que nunca hubo pandemia, ¿no? Claro, entonces, pues simplemente eso, ¿no? Y bueno, pues otras de las cosas que nos ha ocurrido es que pues obviamente el número de personas voluntarias que iba a la organización disminuyó porque muchas están resguardando, ¿no? Es lo que ha sucedido. Y bueno, y la otra, y con la cual me congratulo de manera como muy feliz, es como compartir cuáles son los pilares de nuestra organización. Nuestros pilares de nuestra organización son 2, Edgar. El voluntariado, personas que donan su tiempo, que en este sistema mundo tú sabes que lo que no produce no existe, pero hay todavía personas que deciden
entregar sus horas de trabajo para hacer voluntariado dentro, ¿no? O en alguna actividad. Y la otra, una red grande de donadores y donadoras que han sido sumamente solidarios con la causa y que gracias a eso la organización sigue en pie y no hemos cerrado por ellos y por ellas. Y que se han mantenido a pesar de la pandemia. Claro, personas solidarias que no pueden estar ahí in situ porque se están resguardando, pero que siguen solidarizándose con la causa, ¿no? Entonces, sin esos dos pilares, Edgar, la organización ya no estuviera. Entonces, por eso para mí es como una felicidad, una alegría que exista todavía esa hospitalidad por parte de las personas que habitan en el área metropolitana de Guadalajara y de las empresas que nos apoyan, ¿no? Además también de un trato directo con los órdenes de gobierno, ¿no? O sea, en este momento el municipio que nos corresponde es Guadalajara, hemos tenido una comunicación directa y una respuesta, y también del propio gobierno estatal, ¿no? A través de la Secretaría de Salud, que nos ha acompañado, por ejemplo, con los casos que hemos tenido de personas con COVID dentro del albergue para realización de pruebas PCR, detección, ¿no? Y de otros actores, ¿no? Con los cuales nos sentimos acompañados. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con quien tenemos sociedad y trabajamos de la mano en el tema de la protección internacional. O Médicos Sin Fronteras, que nos ha dado cursos y protocolos para poder actuar, ¿no? Y tener atención directa. Te diría que así hemos pasado, ¿no? Con muchos cuidados. Ahora sí que muchos de los procesos prueba y error, pero mira, todavía estamos abiertos gracias a esa voluntad de todos estos actores, ¿no? Y de nuevo, denoto la participación de voluntarios y de donadores al frente de todo esto, ¿no? Muy importante. Luis Enrique, pues no me queda más que agradecerte y por supuesto dejar los micrófonos abiertos si quieres agregar algo más, por supuesto, esta noche con nosotros en Rumbo MX. Sí, pues simplemente agradecer el espacio y bueno, recordarles que el día de ayer que se conmemoró el Día Internacional en contra de la Discriminación, pues decirles este lema que nos acompaña a todas las organizaciones que defendemos personas migrantes y refugiadas, que ningún ser humano es ilegal, ¿no? Las fronteras es una construcción social reciente en el mundo, ¿no? O sea, los estados nacionales no tienen más de 200 años. Entonces, si tuvieras el globo terráqueo desde la Estación Internacional, no hay fronteras, ¿no? Entonces, solo recordar eso, que todos fuimos, somos o seremos migrantes, ¿no? Y que si alguna de las personas que están aquí viendo nos quiere solidarizarse con la causa, decirles que hay por lo menos 2 albergues en el área metropolitana que atienden. El Padre Alberto en el refugio, un albergue solidario que se encuentra en esa parroquia, y nosotros en Guadalajara, ¿no? Ellos están en Tlaquepaque, nosotros en Guadalajara. Búsquenos, a los dos tenemos redes sociales, ¿no? Albergue El Refugio y FM4 estamos en las redes sociales para que nos busquen y se puedan acercar para ser solidarios y solidarias, ¿no? Y gracias. Claro, y que puedan donar su tiempo o su dinero, que también es muy importante para seguir apoyando a la comunidad migrante que pasa por Jalisco, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pues felicidades por ese trabajo y sobre todo por el trabajo de sensibilizar a la gente. Es muy importante, sobre todo, tener esa empatía con los migrantes, porque es muy triste que nos quejamos muchas veces de lo que sucede en Estados Unidos con nuestros hermanos migrantes, pero no medimos con la misma vara cuando se trata de los centroamericanos o sudamericanos, y ahí me parece que tenemos mucho que aprender. Sin duda alguna. No nos gusta que Donald Trump nos llame que todos los mexicanos y mexicanas somos violadores y ladrones, ¿verdad? De esa misma forma no podemos repetir el mismo discurso con nuestros hermanos que compartimos una lengua, una historia, incluso un proceso independentista. Todos celebramos la independencia el mismo día. Sí. Y si tú quieres ver desde un punto de vista de fe, un mismo Dios, ¿no? Somos cristianos en las distintas ramificaciones, ¿no? Entonces, eso nos conecta, ¿no? Así es. Luis Enrique, pues muchas gracias por esta charla, te lo agradecemos mucho. Gracias a ti, Edgar, a todas las personas que nos vieron y pues seguimos acá. Gracias.